las estrellas te iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Bueno, Marcelo, acá tenemos que presentar una conversación que vamos a tener por teléfono con el psicoanalista y actor Gabriel Nicola, chacabuquense, pero radicado en Capital Federal. Gabriel, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, Ana, Anita, ¿qué haces? Buen día. ¿Cómo Buenos días andás? para vos. Muy bien, buen día Marcelo, buen día Chacabuco. Buen día. Bien, muy contento de estar esta mañana conversando con ustedes, con vos y con esta radio. Te quiero hacer la segunda, Anita. La verdad que es una alegría enorme saberte que estás ahí. Me tomo este momento porque no podría no decir que esta radio, esa voz, me alegra profundamente que vos tomes esa posta y esa voz que tanto lugar y visibilización ha dado a nuestra ciudad, a distintos acontecimientos, sucesos y sobre todo una posición laburante, comprometida, militante, ética, con todo lo que son las causas que hacen falta y que nos hacen falta. Yo en lo personal, desde aquel galponcito en esa casa, en el lavadero, que era un campo de resistencia, le digo, era una voz a estar ahora acá. Bueno, Claudio siempre ha acompañado, me ha acompañado cada vez y ha sido un gran hacedor y un gran hacedor de sueños y de posibilidades. La verdad que volver a Chacabuco con una obra y que otra vez tiene una voz para decir, para interpelar nuestro tiempo, nuestro hoy, me emociona profundamente poder conversar con vos que sos una grande también, una gran mujer, una gran también psicoanalista, laburante y muy buena gente. Yo te deseo profundamente que se multiplique el programa. Y bueno, y acá estamos con Café Central. Que estamos prontito a llegar a Chacabuco, es un alegrón muy grande, que es, que es la obra de teatro con la que esta vez voy, que es la tercera vez, aquella cosa titánica que hicimos en 2013, no sin Claudio y un montón de gente que se fue sumando, de Antígona Furiosa, después fuimos con La Tempestad, y ahora esta obra que es un obrón, un texto maravilloso de Mario Diament, que la dirige, la verdad, muy magistralmente, un gran director, como es Daniel Marcove, y con un equipazo de actores y actrices, que somos 12 que representamos a 20 personajes que están situados en el Café Central que existe aún hoy, pero que en aquel momento, a principios del siglo pasado, era la capital cultural, intelectual y que daba cobijo a cantidad de refugiados políticos
el Café Central está en Viena, en Austria, y está situado en 2 días entre las dos guerras, en 1913, en un invierno de 1913 y un verano de 1933. Entonces, sí, es un café que el otro día comentaba como, bueno, como la cita que se dan en cualquier café. Avanzan, se entrelazan y cruzan las historias con lo epocal, con lo que ahí está emergiendo, surgiendo, y bueno, y ahí se dan cita y se daban cita. Esta es la anécdota de Diamant que toma en, no sé, en 1913 era 2 kilómetros a la redonda, era un Chacabuco de hace varios años. Eh, y, y ahí se daban cita Adler, Freud, periodistas, Stefan Zweig, Wittgenstein, Karl Kraus. Ese es el personaje que yo interpreto, no lo había dicho en ninguna nota. Ah, bien, tenemos acá esta Sí, revelación, impresionante. sí, que es un periodista, artistas como Oscar Kokoschka, Alma Mahler, la viuda de Mahler, amantes, mujeres de la vida, eh, bueno, en quien entonces ni siquiera era un laburante, quien fue el mariscal Tito, pero siendo un joven, Trotsky, Stalin, porque se produjo un encuentro entre ellos dos en el Café Central. Estos son datos históricos que, bueno, algunos que después entran a jugarse y a entrelazarse en el devenir de las situaciones, y que en el transcurrir de la obra, bueno, 1913, yo estoy acá, me siento que estoy dando un examen con un historiador, pero era el Imperio Austrohúngaro, antes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y lo que va a contar entre un acto y otro, que es entre un día de 1913 y el otro de 1933, después de la República, Alemania, bueno, lo que empieza a suceder, la crisis que hay y el ascenso y la entrada de Hitler, que Hitler aparece ya en el primer acto, siendo el jovencito que era, que iba al café a vender sus acuarelas. Cuán Todo inocente en esto ese que... momento. Sí, sí, sí. Todo esto, todas estas historias y estos pliegues y estos cruces entre los personajes, con una manera de contarla en un modo y un tono rítmico, coral, muy convocante, por momentos divertida y después también muy convocante en lo emocional. Todo está hilvanado, contado a través de el mozo, que lo van a escuchar, que se llama, como se lo llama ahí, Ober, Herr Ober, que es un personaje fantasmático que va hilvanando y atravesando toda la historia del Café Central y de las distintas personalidades y del devenir histórico. O sea, el La nexo. verdad, El nexo sería ese sí, mozo. Claro, Gabriel, ¿qué sí, tal? Buen sí, día, ¿cómo estás? Marcelo te saluda. buen día, ¿cómo Eso quería estás? comentarte, preguntarte, mejor dicho, un poquito cómo es el desarrollo de la obra, con qué nos vamos a encontrar ahí cuando vayamos a verla. Vos ahora estás comentando que el mozo va a ser el nexo entre ¿qué? Diferentes conversaciones que se suceden ahí, encuentros entre personajes Sí, históricos.
Sí, la obra va a ser el transcurrir en el café, como en cualquier café, el devenir de diferentes historias y cómo se van entrelazando entre una y otra mesa, como en un café. Sí, eh, y va a ser eso. Y hay algo que va a hilvanar el mozo como una especie de presentador y entrada a escena dentro de la escena. No quiero decir mucho está porque bien, quiero está bien. que la vean. Perfecto. Eh, pero digamos que lo que se va a contar es esto: 2 días, uno en 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, y otro en 1933, ya entrando, eh, desembarcando Hitler, y estamos en Austria, y bueno, la pregunta es cómo la vieron y no la vieron venir estas Claro. personalidades, y qué margen se había para hacer algo. Entonces, esta obra, que es epocal, que además es un despliegue de personajes y con un vestuario destacadísimo de Daniela Tayana, que es una obra muy convocante, pero bueno, como toda obra, tiene un campo de resonancia que interpela, y eso es el teatro, que interpela lo real de los cuerpos ahí presentes, en algo que hace resonancia, que resuena en nuestra actualidad nacional y en nuestra actualidad mundial. Bueno, yo ahí, Eh, Gaby, te quería preguntar, te corto, disculpa, porque cuando tuvimos la primera no, no, conversación, vos hacías con mucho entusiasmo, hacías hincapié en esto de lo tienen que ver los jóvenes, tienen que ir los adolescentes, sí, es importante que ellos vayan porque van a entender, porque van a empezar a visualizar, porque van a, de alguna manera, a disfrutar en el sentido del entendimiento, ¿no? De todas estas cuestiones de actualización, en estas cuestiones políticas y sociales y culturales que sí. nos está atravesando. Por qué eso? ¿Por qué ese hincapié en que vaya también la gente joven, que vayan también los adolescentes? Contanos un poco de Uh-huh. eso. A ver, primero porque porque hay una actualidad en lo que ahí están contando de aquel momento que atraviesa, lo sepamos o no, nuestros cuerpos, nuestras subjetividades en nuestro hoy. Eh, por, por la deshumanización que empieza a suceder, por diferentes, por la manera de la fascinación que se produce y y que, que se producen ciertos fanatismos, eh, eh, pero más que, tiene que ver con poder tener un campo de resonancia en lo anterior para poder entender. Yo no me quiero meter directamente en una cuestión nuestra de política, pero para entender casi como, bueno, ¿por qué nuestro presidente hace un show de música? Ujú. Eh, Sí, también me Mirá, parece, perdón que te corto, Gabriel, importante ver este nexo que puede haber entre las crisis económicas y el surgimiento de este tipo de personajes, ¿no? En este ajá, momento, sin caer en esa comparación, por supuesto, lo tenemos a Milei en una situación que asume en donde la economía del país estaba bastante complicada y el paralelismo con la Alemania de los años 20 que estaba destruida después de la y finalización de la Primera Guerra Mundial, con los tratados que se hicieron con posterioridad a eso. en Versalles. Exact- Ujú. eh, y bueno, es todo esto de que estas crisis económicas muy profundas, encima después de una guerra en Alemania, favorece el crecimiento de figuras de estos que aparecen como si fueran salvadores que vienen a ordenar la sociedad
y después terminan convirtiéndose más en una tragedia que en una salvación. Bueno, vos lo decís muy bien. A mí lo que me pasa con este texto, que lo empezamos a trabajar en 2023, había una urgencia, en el sentido, más que urgencia, sí, una necesidad, un deseo fuertísimo de hacer esta obra. Y una necesidad de decir, hagámosla ya, para que no pase lo que nos pasó, porque era un presagio, decir, es lo que nos está pasando, es lo que va a pasar. Eh, y, y entonces la gente joven queda, bueno, primero porque quiénes son estos personajes de aquel momento, de aquella época, y también preguntándose, che, ¿y esto cómo nos resuena en nuestro hoy? En, y que también genera esto, rotura de lazos necesarios para sostenernos como comunidad, y que son sostén, y que permiten un reticulado, un armado, una red de apoyatura para, bueno, quienes por ahí no pueden sostenerse muy bien. Por eso para mí siempre convoco que, sobre todo en Chacabuco, en estos años como ese teatro, el teatro italiano, ha sido una usina de producción de sentidos y donde convergen y se dan lugar cantidad, estoy muy al tanto de la cantidad de grupos y de estéticas y de lenguajes teatrales que aloja y que da lugar en Chacabuco, tanto a nivel local como a nivel regional, de propuestas que pueden venir como esta de acá de Capital. Y la verdad que en su momento, cuando se inauguró esa sala, tan hermosa sala, pero que está buenísimo que no haya quedado como un lugar casi como un teatro de culto, ¿no? Se trabajó para mí muy bien, dando voz y lugar a diferentes producciones, y el teatro para todo aquel que anda desamarrado de algún sentido más vital, es un lugar de enlace, y de posibilidad de producción de otro orden, de un orden que nos mantiene ligados a otros. Y a mí me parece que también pensaba, digo, ahora que lo pienso en relación a por qué los pibes, porque me interesa fuertemente que vayan. Hay algo del ensimismamiento con las pantallas, y el teatro tiene que ver con encontrarse y con estar conectado con el otro, porque no es sin el otro, tanto el compañero como el que especta, el que mira, que el suceso se da, ese encuentro, que es un encuentro efímero, a pérdida. Entonces me parece que es una obra que nos interpela a los que tenemos más años, y a los pibes también, en poder estar quizás un poquito más advertidos, y también conectados con los otros, con el de al lado. Me parece que nos hace falta eso, registrarnos, mirar cómo está el de al lado, qué le pasa, conectarnos, mirarnos. Todo eso produce un
un entramado, una red, un sostén, que nos hace mucha falta, emocionarnos, eso, a ver, parece un dicho, pero es así, el teatro hace bien, eh, y no sé si te respondo a la pregunta, pero eh, es una obra, este cuentito de Café Central. ¿Hola? ¿Te Sí, sí, escuchó? sí. ¿Te escuchó bien, Gaby? Ah, sí. Decía que es una obra, este cuentito de Café Central, que, que da la posibilidad de poder eh, encontrar Lo perdimos. Hola. Sí. ¿Se cortó? fuertemente en nuestro Ahí hoy. está. Sí, Gaby, a ver, decía, me parece decime. que el entusiasmo que vos notás que deberían tener los jóvenes tiene que ver con, bueno, con diferentes circunstancias que estamos atravesando en la actualidad para que ellos puedan, como dijiste vos, ¿no? Estar alertas, estar preparados, y uno también puede decir, y sin embargo, ¿no? Y puntos suspensivos acerca de, bueno, estas cosas que siguen pasando, que nos atraviesan. Ya vamos a recuperar a Gabriel. Te, per- te Eh, pierdo. ahí lo Ahí tenemos de nuevo estoy. al aire. Y sin embargo, como diría de Joaquín Sabina, ¿no? Y sin embargo, hay ciertas cuestiones que lamentablemente siguen pasando. A mí me gusta mucho escuchar, digamos, cómo se te atraviesa en la nota tu parte actoral, pero también tu impronta y tu quehacer desde el psicoanálisis. Digo, bueno, van ahí haciendo confluencia para que él nos presente esta obra y para bueno, la verdad que está bueno tener este tipo de teatro de Chacabuco en esta sala tan importante que es el Teatro Italiano, que realmente, como dice Gabriel, es una sala de teatro muy bien preparada para recibir también este tipo de, de obras, no solamente las locales, sino este tipo de obras, y que se va a dar sábado, No, es el el viernes. viernes 10, este viernes a las 21 horas. Las entradas están a precios muy populares, lo voy a decir, a 8.000 pesos. Bien. Se sacan por boletería del teatro de 8 a 12 y de 19:30 a 21:30, ahí en Alsina 29, enfrente del Huracán. Uh-huh. Eh, el teatro siempre, el teatro siempre es una fiesta, y es una fiesta del encuentro. Eh, y, y cuando digo nos hace sentir bien, genera algo, provoca algo, interpela, y es una manera esta que tiene el arte de interpelar el cuerpo del otro, de Gabriel, perdóname. conmoverlo. ¿Cuánto hace que Sí, estás vos dedicado al teatro? ¿Cuánto hace que estás ahí trabajando en este tipo de actividades? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo mirá, empezaste? Conocerte un poquito más. yo empecé acá en el Teatro Pairó, primero en Chacabuco, Sí. estudiando con Julito Benvenuto, con Roberto Gilligan. Eh, Inmediatamente yo me vine a Buenos Aires, a la vez que estudiaba, iba a un teatro que resultó ser algo que me atravesó fuertemente porque siempre estuve en proyectos en teatro independiente que tenían algo que decir, que hay una posición de resistencia y de militancia y de sostener una voz, Sí. que es el Teatro Pairó, que fue importantísimo, es un teatro con Jaime Kogan, Felisa Jenny. Después, por circunstancias de la vida, yo no, por años no hice teatro, estudié psicología, me formé En la como UBA. En la psicoanalista, UBA. sí, en la UBA y ahí
sí, en la UBA, junto con vos, con Nico Betoli, con un grupo de amigos y colegas. Después me hice mi formación en el hospital de día, del Hospital Álvarez, y muy dedicado y lo estoy en el presente, trabajando como psicoanalista, ahora más en el consultorio. Pero a la par, en el 2001, siendo psicólogo del hospital de día, se armó después de la crisis de 2001 un taller con la dramaturga Susana Torres Molina y con Federico Pavlovsky, que es psiquiatra y es el hijo de Susana y de Tato Pavlovsky, el dramaturgo y psicoanalista argentino, y actor, un referente enorme de nuestra cultura y de la intelectualidad de este país, un pensador grande tipo la Blechmar, Silvia Blechmar. Y a partir de ahí se armó un taller de juegos teatrales para los profesionales del hospital, y ahí fue volver a conectar con esto que nunca más dejé. Para mí me anuda un sentido vital que es que nunca más, que no sé si lo elijo o me elige, pero son de estas cosas que me convocan en lo más íntimo de mi ser. Son esas cosas que a lo mejor te persiguen, pero que vos las agarrás, ¿no? O sea, no te haces el distraído. No, anuda fuertemente, viste, a veces se habla tan teóricamente de que es asumir el deseo, y bueno, viste, y cuesta. Pero sí, tiene fuertemente que ver con algo que hace, que es un motorcito. ¿Sabes qué? Ahí, Gaby, Después me estoy recordando mientras hablas, que también en algún momento, no me acuerdo bien cómo fue, pero tuvimos otra coincidencia, ahí que mencionaste el hospital y la parte actoral, con la pediatra María Varas, porque claro, no me acuerdo cómo claro. fue, pero O sea, yo había hecho una nota o algo con ella por el tema de violencia infantil, que ella, bueno, una persona me parece maravillosa. No, Claudio, yo le había conectado a Claudio para un programa que tenían en la tele, que hablaba María sobre violencia infantil, y ahí apareciste vos nuevamente, como de dónde conoces a María, y que María a su vez era compañera tuya de teatro. Era compañera del grupo que digo, en el Hospital Álvarez. Era, claro, ella era jefa de la parte de niños. Claro. Y había un comité una como mujer, de violencia en las infancias o algo de eso en el hospital, ¿no? Yo la había visto en un congreso de salud mental, sí. Y ahí fue cuando lo conocí a Claudio y ahí apareciste vos también. Hará, no sé, un año que nos vino a ver a otra obra que estábamos haciendo, Una puerta, un hombre y otro hombre, más de teatro del absurdo, y ahí estuve con María, que también labura en teatro, una gran mujer, una gran profesional, con una oreja increíble. Bueno, y era parte de este grupo que nos encontrábamos, porque ensayábamos en la sala de internación de los pacientes. Digo, para que se ubiquen, digo, era la resistencia. Era fuertísimo. Claro, era en un lugar que no era un lugar, el teatro, era otro espacio. Bueno, y después el derrotero teatral tuvo que ver con estudiar con un gran profesor, que para mí fue Marcelo Mangone, y después fue estudiar con Ricardo Bartiz, que directamente me convocó con esas maneras bestiales que tiene él a veces de decir, che, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar piando con ese deseo? Y a partir de ahí fue como con un encuentro con Elena Javif en el rubro de psicoanálisis. Yo me formo y sigo estudiando en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que también
con una confrontación así. A partir de ahí, de esos dos sucesos, yo empecé a trabajar y a atender, y yo hice al revés, fui desde talleres, grupos y demás. Lo que más me costó es trabajar en uno a uno, en terapia individual. Y en teatro, a partir de ahí, yo desde 2007 empecé a trabajar en diferentes obras con diferentes y grandes directores, y en distintos proyectos, que hasta hoy, en este momento, estoy ensayando una versión muy jugada, con una cuestión muy actual que tiene que ver que tiene que ver con el gran texto de Kafka, La Metamorfosis, con una adaptación de ese texto, y que tiene que ver con las cuestiones de géneros, de identidad. Ya hablaremos, pero Sí, ya es nos lo vas a adelantar proceso. en otra nota. Vamos a hablar, seguramente Sí. que volvemos a tener en Chacabuco para esa hora también. Gaby, tenemos que dejar por hoy. Te agradezco enormemente las palabras de inicio. Fue un mimo al alma. Tu recuerdo. Yo te agradezco. Y bueno, tu manera de ser coherente en lo que haces, en lo que decís, en la posibilidad, por supuesto, de tenerte acá con Café Central este viernes en el Teatro Italiano. Ojalá que como vos decís, mucha gente y sobre todo muchos jóvenes se animen a presenciar, a ser parte, desde empezar a formar un nosotros distinto, con contemplar esta obra de teatro, ¿no? Aprovechar, que esto sí sería como una fiesta, vos decís, el teatro es fiesta, ¿no? Esto sería un teatro en el cual una fiesta para muchos, y no de fiesta para pocos. Porque más allá, claro, exactamente. Y además, porque está cerca nuestro la posibilidad de esa fiesta, que es el encontrarse, el conectar, el emocionarse, el conmoverse, el no importa si se entiende o no se entiende. No es la anécdota, al menos a mí, es la ocasión y la posibilidad de que eso genera un lazo, un encuentro, una vibración, y les aseguro que se van a ir mejor a comer un cacho de pizza después. A Huracán. No importa. Ahí enfrente, a Huracán. Claro. Siempre después de una buena obra de teatro se sale reflexionando y se sale con esas ganas de hacer algo distinto, al menos desde lo interno, y por qué no ponerlo en práctica hacia el exterior también. Seguro. Gaby, te despedimos, Bueno, y te agradecemos enormemente. Te vamos a ver entonces este viernes a las 21 horas en Café Central en el Teatro Italiano. Un mimo al alma tenerte y hablar con vos. Y bueno, el abrazo fuerte nos lo vamos a dar cuando nos podamos encontrar. Sí. ¿Sí? Así será. Gracias, Gaby. Un abrazo grande, Ana. Muchas Te gracias, quiero Gabriel. mucho, y un abrazo a vos, y un abrazo a mi querida ciudad, que si todo sale bien, el jueves andaré por ahí. ¿Cómo no? Mañana. Nos Un veremos. beso grande y que tengan linda mañana. Igualmente, Muchas Gaby. gracias. Chau, chau. Cada persona es un mundo. Y todo el universo de sus ideas. Se vierte en un espacio en común. 94.3 Más Radio. Todas las voces.